gracias. Que el Señor les bendiga a todos, amén. Uy, Dios mío. Muy bien, gracias por los piropos, de verdad. Miren, hay dos motivos por los cuales yo estoy un poquito, dicen que estoy más delgado de siempre, ¿no? El primero es porque ya no almuerzo más con Cristian, no almuerzo más con Cristian. Y el otro porque estoy haciendo, le decía al pastor Roque, que estoy haciendo la dieta de la nevera. El dieta de la nevera, ¿sabe cuál es la dieta de la nevera? He puesto la foto de mi suegra en la nevera, entonces cada que voy ahí pego la vuelta y entonces se me va la gana de comer. Pero de verdad, no, eso no es verdad. Ya me ha contagiado decirte. Muy bien, está grabando, muy bien. Ya me contagiado, estoy diciendo mentiras. Muy bien, bueno. Dar gracias al Señor, la verdad que me emociona mucho, nos emociona mucho con mi esposa de poder estar aquí en este lugar. Y dar gracias a Dios por lo hermoso que está la iglesia y por lo hermoso que están ustedes. Amén. Muy bien, algunos se han sentido identificados y tienen la estima muy alta. Y eso es bueno, así que mira el que tiene al lado de ustedes, fíjese qué lindo que es. Aunque sea por la fe, mírenlo y diga qué guapo que eres. Dice las cosas, dice que nosotros tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Y de verdad que estamos muy contentos de poder estar aquí en este lugar y disfrutando también estar con nuestra hija, con Melania. Nuestro hijo, como dijo el pastor, ya se volvió para allá, para Cataluña, perdón, para España. Yo estoy en España. Pero dar gracias al Señor por lo que hace 1 año y 5 meses ya que estamos ahí en Manresa, que es donde está la iglesia, digamos, la congregación donde nosotros estamos ahí, con los pastores que son amigos también de Argentina, el pastor Javier y el pastor Andrea. Y son una bendición de poder haber llegado ahí y como consecuencia nosotros también estamos ayudando y estamos pastoreando en un pueblo que se llama Berga, que está a 40 y algo de kilómetros. Empezamos ahí un grupo muy pequeño, también muy reducido, ya tenemos local también y lo más lindo de que gente de ahí del mismo pueblo, de la misma tierra está llegando al Señor, así que eso es un testimonio maravilloso. Si uno miren, no lo iba a contar, pero empezamos a trabajar con una persona que es una propietaria de un restaurante catalana, pero catalana, y el Señor nos ha dado gracia. Yo creo que el Señor nos ha dado gracia especialmente para trabajar, aunque tenemos en la iglesia rumanos, hermanos de diferentes nacionalidades como aquí, pero nos ha dado una gracia para trabajar con la gente de la tierra. Y esta hermana, porque ya se ha bautizado, después se ve que hace un cambio espectacular en la vida de ella, un cambio maravilloso, está llevando mucha gente a la iglesia. Y eso es lo bonito, esa es la misión que nosotros el Señor nos ha mandado a poder estar y establecernos en un lugar, así que estamos muy contentos. En este preciso momento están en el culto también ellos, y tanto en Manresa como también en la ciudad de Berga y también en Barcelona, que también son otros puntos, también podríamos decir puntos de misiones o iglesias pequeñas que se están formando ahí en Cataluña. Y Dios nos da una visión y el Señor nos ha dado la visión, y como muchos de vosotros sabéis que la única motivación, lo que siempre ha motivado nuestro corazón ha sido poder servir a Dios, ser obediente a la voz de Dios, y nosotros a veces hacemos nuestros planes, pero Dios es el que dispone, y yo doy gracias a Dios cuando somos obedientes al Señor. Por eso tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos habla y saber escuchar la voz de Dios. Dios nos habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios te habla sobre todas las cosas por la palabra, ¿verdad? Es la palabra garantizada para nuestras vidas. Pero Dios también te habla por impresiones, Dios te habla a través de personas, de hombres, de circunstancias, de necesidades, y entendemos que estamos ahí por la voluntad del Señor. Y le puedo asegurar simplemente nosotros en la iglesia, para que ustedes sepan, hay gente que va con el lacito amarillo. O sea, gente más en ese lugar donde nosotros estamos, pero mucho más allá, y cuando ha querido entrar el debate de todo esto, lo que pasa en Cataluña, le hemos sido bien claros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cristo está por sobre todas esas cosas. Nosotros no vamos ni por esta bandera, ni por la otra, vamos por la gente que necesita del Señor,
y el Señor nos ha mandado a predicar el reino de los cielos. Como Jesús vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Así que dar gracias a Dios por este tiempo maravilloso que el Señor nos permite y nos regala en este lugar. Y para nosotros es una alegría de poder ver a mucha gente que empezamos y que estuvimos aquí casi 4 años y unos meses, casi 5 años, trabajar aquí y estar aquí. Y yo doy gracias a Dios porque todo lo que permanece, todo lo que nosotros hacemos el esfuerzo para permanecer, es el secreto para que nuestras vidas puedan ver la bendición de Dios sobre nosotros, es poder permanecer a pesar de las circunstancias, los problemas, las adversidades, las enfermedades y tantas cosas. Lo que Dios siempre nos ha prometido, como dice en el libro de San Juan capítulo 14, que si nosotros permanecemos, la palabra permanecer es importante en la vida del cristiano. Si permanecemos, vamos a ver el resultado de Dios para nosotros. ¿Amén? No es fácil. Alguien dijo por ahí, un pastor muy querido por nosotros tenía en la puerta y decía, si fuera fácil, todo lo haría. Pero no es fácil. El camino del Señor no es fácil, pero es una bendición poder estar en Él. Amén. Así que damos gloria y honra a nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Y una de las cosas, el desafío de que nosotros tenemos allí y que tenemos en todos lados, el desafío que nosotros nos planteamos, porque mucha gente no entiende, es acerca de qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio y de qué se trata el Evangelio? Hay gente que se pregunta de qué es el Evangelio o de qué se trata el Evangelio. Y hoy precisamente estamos hablando, digamos, del epicentro de lo que significa el Evangelio. Hoy día, domingo, día de resurrección, día de que mucha gente celebra la resurrección y nosotros, por supuesto, no tan solo este día, sino que lo celebramos siempre, la resurrección de Jesucristo, porque a través de Él nosotros podemos entender de que a través de Él, por lo que la palabra del Señor nos enseña, a través de Jesucristo comenzó el Evangelio. Esa fue la mejor noticia. Evangelio significa, ¿qué significa Evangelio? Buenas noticias o noticias buenas. Eso significa Evangelio. ¿Y qué mejor noticia que Jesús resucitó? Amén. No tan solo que resucitó, sino para que Él pudiese resucitar, Él tuvo que morir en la cruz. Por eso lo podemos resumir en 2 palabras al Evangelio. Cuando la gente nos pregunta qué es el Evangelio, podríamos decir que es muerte y resurrección. Porque si no hubiese habido la muerte de nuestro Señor Jesús, nosotros no podríamos disfrutar de la resurrección que Él llevó a cabo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar vida y podamos alcanzar el perdón, como todas las cosas que hemos estado mostrando y que se han estado mostrando aquí en la iglesia. Cuando nosotros hablamos acerca de la muerte de Jesús, a veces nosotros vemos imágenes que yo creo que están así. Hay una película que ya hace más de 10 años que se estrenó, que se llama La Pasión de Cristo. No sé cuántos la pudieron ver. ¿Cuántas vieron La Pasión de Cristo? Yo no la pude ver, o sea, no la pude terminar de ver porque muy fuerte, de verdad que lo he intentado, pero no lo he podido. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros nos centramos en el dolor que Jesús sufrió, que sufrió mucho dolor en la cruz, pero no fue tanto el dolor físico lo que el Señor sufrió, sino que el Señor sufrió la carga de todos nuestros pecados. A tal punto de que Jesús sufrió la separación del Padre, que Él pudo decir, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no podía ver el pecado de todos nosotros en la vida de Jesús, y Dios gira su rostro y deja de ver a Jesús, y yo creo que es el dolor más grande que hay en la humanidad, sentir que Dios no lo mira, sentir de que están alejados producto de sus pecados, producto de sus situaciones. Es cuando el hombre pierde esa alegría y esa sensación de poder estar cerca de Dios. No hay mayor tristeza. Aunque las enfermedades, claro que son feas, por más que el nombre que sean son feas, pero la mayor enfermedad que nosotros podemos sufrir es la separación de nuestro Dios. Qué triste y qué lamentable que es cuando nosotros sufrimos la separación de Dios. Y el pecado eso lo que hace, nos separa de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús resucitó. Amén. Y nos ha dado vida y vida en abundancia, como dice su palabra. Mucha gente se pregunta cuál es el beneficio de nuestra inversión, porque lo que usted está haciendo, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hemos decidido hacer desde hace ya años, y el otro día recordaba
y aunque parezco que tengo 34 años, tengo más, hace 33 años que conozco al Señor. O sea que nací y ahí nomás me entregué al Señor. 33 años que sirvo al Señor. Y en estos 33 años puedo hacer un montón de resúmenes, se me vienen muchas situaciones, muchas anécdotas, pero una de las cosas que yo creo que aprendemos es precisamente eso. ¿Cuál es? Saber tener la respuesta de la gente que se pregunta cuál es qué sirve, cuál es el beneficio de la que nosotros hicimos nuestra inversión o hemos hecho nuestra inversión en Dios. Literalmente hemos invertido nuestra vida en Dios. ¿Y qué significa invertir nuestra vida en Dios? Es servicio, es servir por la causa por la cual Jesús murió. O sea, hacer vigente la muerte de la cruz en el Calvario. Y saber de que ya no está más Jesús en esa cruz, sino que Él nos prometió que iba a estar todos los días con nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin. Y esa es la mejor noticia que nosotros podemos recibir en este día. Amén. En estos días se han visto muchas cosas, gente, procesiones. Lamentablemente sus dioses no han podido salir a la calle. Qué triste poder tener un Dios así, ¿no? Otro día escuchaba en las noticias que tiene una cadena nacional, así que entra la cadena nacional también allá. Veía que, por ejemplo, en una de estas peregrinaciones, todo esto, hacían falta 90 costaleros para poder sacar el Cristo, no sé, de la buena muerte, no sé qué tantos Cristos hay por ahí. Y carecían de gente, o sea, había 60 personas y le faltaban 30 y no podían conseguir, y se iban a quedar sin la procesión. Es triste, la verdad que porque es triste, porque confían en ese Dios, ¿no? Y no es para que nosotros hagamos burla de ellos, sino para que nosotros podamos demostrarles de que hay un Cristo que no hace falta que lo saquemos a pasear, sino que está en nuestros corazones, que quiere vivir en nuestros corazones. Amén. Y así la gente vive en esto. Y entonces cuando la gente tú le hablas acerca de la gracia, cuando le hablas acerca del amor de Dios, mucha gente no lo puede comprender. Y no lo comprendieron en Jesús, menos lo van a comprender en nosotros. Jesús no vino a traer una religión, sino que vino a ser el puente entre Dios y el hombre. Jesús es el sumo pontífice, y pontífice significa la palabra pontífice, el que hace puente. Si el hombre de un lado, Dios del otro lado, no había forma de poder llegar a Dios. Jesús se hizo hombre para que nosotros ese puente pudiese tener una conexión, y a través de Jesucristo, a través de ese pontífice, sumo sacerdote, como dice la palabra del Señor, nosotros podamos llevar, a través de la sangre de Jesús podamos llegar a la presencia de nuestro Dios. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es en servicio en pos de la gente. Servir a Dios sin pedir nada a cambio. Y cuando nosotros decimos servir a Dios sin pedir nada a cambio, hay gente que no lo entiende. El Evangelio, ¿por qué? Porque el Evangelio no se trata tanto de nosotros, no se trata tanto de usted. Discúlpeme que lo voy a decir y vamos a romper algunas cosas. No se trata tanto de usted ni de mí. El Evangelio se trata de Jesucristo, del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo dejó claro. Nosotros podemos ver las enseñanzas del Señor, y cuando vemos en la palabra del Señor, en los evangelios, podemos ver de que Jesús, la gente, no es nuestra. O sea, no es de un ministerio determinado, no es de una denominación determinada, sino que la gente le pertenece a Jesús. Tanto usted como yo le pertenecemos al Señor. ¿Cuánto le pertenece al Señor? Yo pensé que iba a decir amén. Fíjense, de tal forma de que Jesús en San Lucas capítulo 17, verso 1 y verso 2, Lucas capítulo 17, no sé si alguien me ha entendido, he dicho así significa un poquito de agua. Dice la palabra del Señor, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Quién dijo? A ver, ¿cuánto lo tienes aquí? No se distraiga, por favor, no se distraiga, porque no voy a ocupar mucho tiempo, simplemente una hora y media, 2 horas, nada más, y después nos vamos a casa. No, mentira. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 17, verso 1, dice, ¿dijo quién? ¿Dijo quién? Jesús. Diga, lo dijo Jesús. ¿Se da cuenta que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Jesús? Porque Jesús fue el que pagó el precio en la cruz. Nosotros no tenemos
que hacer nada. Eso es la gracia de Dios. Y entonces la gente no entiende. Cuando tú le dices, ¿qué tengo que hacer tengo que hacer la procesión, tengo que mirar tanto? No, Jesús ya pagó el precio por nosotros. A nosotros no nos cuesta nada, pero sí tuvo un gran precio que pagó, y ese lo pagó Jesús. ¿Cuántas veces habrá ido usted, o habremos ido nosotros, que alguien nos invitó a comer? ¿Cuántos alguna vez le han invitado? Nadie, nunca. ¿Qué? Usted júntese con mejor gente. Por ejemplo, yo ayer estuve almorzando con unos amigos, y cuando voy a pagar me dice, no, ya está pagado. Y yo dije, wow, qué lindo. Yo voy a venir otra vez entonces. Pero ¿sabe qué? No es que no haya costado, sino que Jesús pagó. Costó un alto precio, y el alto precio lo pagó Jesucristo. Dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. A la gente. ¿Cuántos discípulos del Señor aquí hay? Hay una diferencia entre ser un cristiano en multitud y ser un discípulo del Señor. Hay una gran diferencia. Dios quiere, y el deseo del corazón de Dios es que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser discípulos del Señor. Y dice que Jesús le dijo a sus discípulos, imposible, diga imposible. Dice, imposible es que no vengan tropiezos. Pero el Señor dice, ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y se le lanzase al mar, que hacer, o sea, ¿cuántas veces nosotros vemos esto? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, dice el Señor. Y el Señor estaba hablando precisamente de aquellos que se acercan al Señor, y aquellas personas que a veces son de impedimento, o gente que son malintencionadas. Yo gracias a Dios, porque esa gente no está aquí, no ha venido hoy. Somos todos que queremos que conozcan al Señor, pero a veces circunstancias y momentos en la vida, el Señor dice que es imposible que nos vengan las dificultades. Pero nosotros estamos aquí para hacer la obra del Señor, para que nosotros podamos hacer la obra del Señor y cumplir el papel, o cumplir nuestro papel en los asuntos de Jesús. En los asuntos de Jesús. Hay un interés de parte de Jesús, y el interés siempre siendo exactamente el mismo, es de que tú puedas llegar al conocimiento del Señor. Ahora, ¿cuál es el deber como nosotros? ¿Cuál es el deber de nosotros como siervos de Dios, como personas que amamos al Señor, que amo al Señor? ¿Usted ama al Señor? ¿Cuánto aman a Dios? ¿Verdad que si usted está aquí porque usted quiere conocer al Señor, porque amamos al Señor? Ahora, ¿cuál es el deber como siervo a nuestro Señor? Porque hemos declarado que Él es nuestro Señor. Hemos declarado de que Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro Kyrios, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Lucas capítulo 17, versos 7 en adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente. Precisamente también son palabras de Jesús. Yo he escogido todas palabras de Jesús para compartir en esta mañana. Dice, ¿quién de vosotros, le decía Jesús en su enseñanza, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él, o sea, está hablando del siervo, del campo, luego le dice, pasa, y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena? Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Diga, come y bebe tú. O sea, hay una tarea principal en nuestras vidas. Y acá el Señor está dando un ejemplo de una persona que cuando en aquel entonces, usted sabe que existía esta cultura, ¿no? De que en muchas casas había siervos, o sea, servidores. No siervos con C, sino siervos con S. Entonces, habían servidores. Y el versículo número 9 dice lo siguiente. ¿Acaso da gracias al siervo, o sea, diciendo el amo, acaso da gracias el amo al siervo porque hizo lo que se le había mandado? El Señor Jesús dice, pienso que no. ¿Y qué más dice el Señor? Dice, así también, lo digamos todos juntos. Me encanta que lo podamos repetizar, ¿por qué? Porque son, en el colegio, no sé si hay maestros aquí, cuando nosotros hacemos repetición, por eso a veces a los niños se les hacen repeticiones en los colegios, porque es una forma didáctica para que pueda quedar grabado en nuestro disco duro, podríamos decir. Algunos lo tienen más duro y otros no tan duro. Dice, así también vosotros, le dijo a quién, a sus discípulos.
Dice, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y punto. Ahora cuando nosotros tenemos ese concepto de que ser siervos del Señor, ahora cuando nosotros tenemos el concepto de que lo que nosotros podemos hacer, y Jesús lo está ejemplificando y lo está dando un ejemplo acerca de un amo que tiene un siervo, y le dice, ¿acaso cuando llega el siervo, tú le dices, siéntate a la mesa y... No, dice, prepárate, cíñete, o sea, prepárate, cíñete, y hasta que yo termine la tarea, y después te puedes sentar. A veces nosotros creemos o entendemos que tenemos el viso para reclamarle cosas a Dios. No estamos aquí para reclamarle cosas a Dios. Estamos aquí para hacer la voluntad del Señor, para poder entregar nuestras vidas en pos de una causa que es maravillosa, la causa de poder extender el reino de Dios sobre esta tierra que tanto necesita de Dios. Hoy podemos ver de que hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Yo no vengo para, ni quiero sembrar el temor, pero ustedes mismos, todos somos testigos de cuánta necesidad hay de Dios en este mundo. Y a veces nosotros creemos de que hemos llegado al Evangelio y a veces, la verdad que hasta nos puede llegar a cansar de que parece que Jesús ha venido para mejorarnos la vida, o para que nosotros podamos sentirnos realizados en Jesús. Jesús no vino para eso. Si bien es cierto, nos ayuda a realizarnos, a ser mejores personas, a poder... Pero no es lo primordial en nuestra vida. Jesús vino para que el hombre y la mujer puedan encontrar el descanso, puedan encontrar la paz con el Señor. El Evangelio se trata de saber qué es lo que dijo Jesús. Antes que Jesús anunciase su muerte, antes de anunciar su muerte, fíjese lo que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 12, verso 24. Dice así la palabra de Dios, fíjese, lo tenía bien claro. Se le acercaron una serie de personas que querían ver a Jesús, fueron a sus discípulos y Jesús le dijo, le dijo a sus discípulos, esta gente le dijo a sus discípulos que querían ver al Maestro, y el Señor responde con esto, y le dice lo siguiente, en Lucas 12, 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, y de eso se trata el Evangelio, de que nosotros podamos ser sembrados en una tierra que tanto necesita del Señor. Jesús fue literalmente sembrado, Él estaba hablando de sí mismo, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, estaba anunciando el advenimiento que venía, que Él iba a morir, y no estaba hablando de cualquier cosa, sino que Jesús estaba hablando de sufrimiento, estaba hablando de cruz, estaba hablando de muerte. Ahí en versículos siguientes podemos ver que Jesús es tomado prisionero, es llevado ante las cortes y es juzgado y es crucificado. Jesús sabía de lo que estaba hablando, Él sabía que había llegado su tiempo. Y literalmente Él fue sembrado en este mundo. Dice, ¿para qué? Para llevar mucho fruto. Y tú y yo somos fruto y somos producto de que Jesús se sembró sobre este mundo. Gloria al Señor. Por su gran amor, por su gran misericordia. Él no escatimó ni siquiera una gota de su sangre, gloria al Señor. No escatimó ni siquiera ni el más mínimo dolor para que tú y yo hoy podamos sentarnos en este lugar, para que nosotros podamos reverdecer, para que nosotros también podamos ser de la misma forma que Jesús fue sembrado, nosotros podamos ser sembrados en esta tierra. Miren, situaciones y circunstancias nos pasan a todos. Situaciones y circunstancias que a veces no deseamos, no anhelamos, pero no reclamamos nada a Dios. Dice el Señor, dice, cuando vosotros hagáis lo que yo os he mandado a hacer, dice, decid, siervos inútiles somos, porque simplemente hemos hecho lo que deberíamos hacer. O sea, no tenemos ninguna deuda, usted no tiene ninguna deuda con los pastores, ni los pastores tienen ninguna deuda con usted. Porque simplemente hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y cuando hagamos la voluntad de Dios, entonces nos recibimos, que nadie se quiera recibir de esto,
somos siervos inútiles, porque lo que deberíamos hacer, eso hicimos. ¿Qué concepto, no? A veces, como decía recién, el Evangelio puede ser dos cosas. El Evangelio puede ser una realización propia o puede ser una negación propia. Jesús se negó. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, entendemos de que debemos negarnos a muchas cosas. San Mateo capítulo 16, verso 24 dice lo siguiente. Entonces, nuevamente son palabras de Jesús. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjese cuáles son los requisitos del Señor. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Dice, tome su cruz y sígame. El verso 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque todo el que quiera salvar su vida, que quiera salvar su prestigio, quiera salvar su comodidad, quiera salvar su reputación, dice que la va a perder. Yo pregunto, ¿estamos dispuestos a perder todo? Mire, si algo yo tengo claro y si podemos tener claro que el Señor nos ayuda, hay un amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Hay un amor que tiene que estar por sobre todas las cosas. Y nuestro amor tiene que ser predominante en nuestras vidas, de poder saber reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nuestra vida no depende de las circunstancias que nosotros pasamos, ni los problemas que podemos tener. Dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. O sea, primero Dios, diga primero Dios. Yo amo a mi esposa. Claro que sí que la amo. Cada vez está más linda. La amo de verdad. Pero hay un amor que sobrepasa el amor que yo tengo hacia mi esposa y es el amor de Dios. Yo amo a mi hija, amo a mis hijos, pero hay un amor que es mucho más alto, mucho más superior. Amo a mi Dios, amo al Señor. ¿Por qué? Porque Él me ofrece lo que nadie me puede ofrecer, la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. El amor de Dios está por sobre todas las cosas, dice, porque todo el que quiera salvar su vida. ¿Cuántas veces vemos gente que quiere salvar su vida? O utilizan el Evangelio para salvar su vida, parece que el Evangelio llegó para elevar su estatus social, pero es todo lo contrario. Fíjese, dice la palabra del Señor que Jesús no tuvo donde recostar su cabeza. Tuvo que ir a una tumba prestada. Tuvo que cargar una cruz. Y a veces nosotros no estamos dispuestos. Dice, todo aquel que pierda su vida, todo el que quiera salvar su vida dice que la va a perder. Y todo el que pierda su vida, o sea que pierda, podríamos decir, ceder nuestros derechos al Señor. Poner a Dios en primero. Eso significa poner a Dios en primer lugar. Dice, sus vidas por causa, dice que la vamos a hallar, vamos a encontrar el propósito que el Señor nos ha marcado en nuestra vida de comunión con Él. El Señor dijo que Él el Señor dijo que el que quiere seguirme no le va a costar algo, sino que le va a costar todo. ¿Estamos dispuestos a renunciar muchas veces a apetencias personales, particulares, para establecer o para hacer la voluntad del Señor? Cuando tú tienes ese sentir en tu corazón, te puedo garantizar que Dios te bendice. Todo lo que tú haces, el Señor te bendice y el Señor te abre puertas y el Señor te da la gracia para llevar adelante su obra. El Señor no quiere compartirnos, Él quiere exclusividad. Él te quiere a ti, Él no quiere compartirte con nadie. A veces, ¿cuánto hemos escuchado que Dios está en todo lugar? ¿Cuánto creen que Dios está en todo lugar? Amén. ¿Sí o no? Algunos no levantan la mano porque si no me quiero quemar o no quiero pifiar. A veces nosotros creemos que Dios está en tu lugar. Claro que sí, que Dios está ahí, pero Dios no obra en todo lugar. Dios no quiere compartirte
con lugares donde tú no tienes que estar. Hay algunos que dicen, no, yo voy, total, Dios sabe mi corazón y Dios conoce mi corazón y sabe yo a dónde voy. ¿Okay? Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Dios se manifiesta donde le buscan adorarle y a bendecir su nombre. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos creen que Dios tiene todo bajo control? Dios no tiene bajo todo control. Dios tiene el control de lo que nosotros le cedemos al Señor. Dios tiene control sobre lo que nosotros le damos el control a Dios. Y yo he aprendido en estos 33 años, queridos hermanos, y esto no es para ponerme nada que eso, y acá ustedes me conocen, y hay mucha gente que me conoce del corazón que les hablo. Hemos puesto a Dios sobre todas las cosas. Hemos cedido el control del Señor y hemos confiado en el Señor. ¿Cuántos creen que Dios tiene la última palabra? No se animan, ¿no? Dios no tiene la última palabra. Dios tiene la única palabra, una sola palabra. Y si nosotros estamos dispuestos a honrarle a Él, dice la palabra del Señor que Él nos va a honrar a nosotros. El Evangelio es negación. Es negarse a asociarme con el peor enemigo que tengo. Eso es el Evangelio. ¿Y sabe cuál es el peor enemigo que yo tengo? Ese soy yo. Ese soy yo. ¿Por qué? Es la persona que soy yo, es la que va a negarse a seguir a Cristo. Ayer escuchaba, o anteayer, escuchaba a un que estaba ministrando, me encantó, en un congreso que entré en vivo, y él decía lo siguiente, dice, todos los días el pecado golpea tu puerta, las tinieblas golpean a tu puerta, todos los días, y te quieren apartar, te quieren dejar afuera del propósito de Dios. Y él decía que todos los días el pecado viene para hacerte caer, o viene para hacernos caer. Ahora está en que nosotros le cedamos el control. ¿Por qué? Porque esta carne, decía el apóstol Pablo, miserable de mí, decía, porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pues ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él no se queda con esa frase, sino dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, el Rey de Gloria, el Señor de señores, que nos ayuda, gloria al Señor, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, a sobreponernos y caminar. Si bien es cierto, vendrán tinieblas sobre nuestras vidas, pero confiemos con la palabra del Señor. Dice que aunque haya tinieblas, dice que el pueblo, dice que andaba en tinieblas, dice el libro de Jeremías, dice vio gran luz, y los que estaban en sombra de muerte, dice que luz resplandeció sobre ellos. Y es la palabra de Dios la que nos resplandece en nuestro corazón para que nosotros podamos sortear los obstáculos, para que todo aquello que está en las tinieblas nosotros podamos pasarlo por encima y ir en pos de lo que el Señor nos ha prometido a nosotros. El Evangelio significa eso, significa negación. Yo me niego a hacer. ¿Sabes qué? Qué lindo que estaba hoy, o otros días, ¿no? Porque ya me había comprometido, y un gusto, más que un compromiso, es un gusto poder estar aquí. Pero cuántas veces a veces vemos de que si pequeñas circunstancias nos impiden de escuchar una palabra del Señor. No la vas a encontrar. Yo no creo que exista la iglesia virtual. Yo creo la iglesia de tú a tú. Dice que el roce, ¿cómo dice? Un dicho muy popular aquí. ¿El roce qué? Hace cariño. La iglesia es lo que el Señor ha establecido. Nuestro enemigo puede ser lo que más amamos. ¿Sabía usted? Nuestro enemigo puede ser lo que más amamos. Puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo. Ese es el enemigo que nosotros tenemos que luchar. A veces nuestra bendición nosotros la podemos transformar en nuestra maldición. Fuerte, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque a veces por situaciones. Y mire, nosotros tuvimos que administrar, y me encanta esto, no puede ser lo que más nosotros amamos que nos separe de Dios. Yo no vengo a la iglesia porque no viene mi esposo. ¿Tú amas a tu esposo? No puede ser que lo que tú más amas te separe de Dios. No estoy diciendo que sea una maldición a la familia, ¿vale? No interpretemos mal. No puede ser que lo que más queremos, lo que más amamos, nos separe de Dios. Porque el amor de Dios va por sobre todas esas cosas. A veces pasan los fenómenos, por ejemplo, en gente
Y es una de las cosas que estamos enseñando de personas cuando son matrimonios nuevitos, cuando son parejas nuevitas y tienen sus hijos. Y hemos escuchado expresiones como esta, quizás el pastor habrá escuchado también. No voy porque es muy pequeñito, porque todo me lo van a empezar a besar al niño y me lo van y empiezan y van cediendo, y después tú comienzas, ya tienes, no voy porque tiene que empezar el colegio, y después no voy porque ya va a cumplir 18 años, no voy porque ya se va a casa, y siempre terminamos. Lo que es una bendición para nuestra vida se transforma en lo que nos separa de Dios, y Dios no es. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, y acá lo podemos ver, Mateo 10 capítulo 37, dice así: el que ama padre o madre más que a mí, ¿no lo ves? ¿Se da cuenta que no lo estoy diciendo yo? ¿No? Lo dice el Señor. Por eso el Evangelio significa eso. Tiene que ver con lo que el Señor dice para nosotros. Dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor es muy... Usted, si quiere enojarse, enójese con el Señor, no se enoje conmigo. El Evangelio puede llegar a ser la realización, como dije anteriormente, propia, o puede ser negación propia. No pueden ser las dos cosas. Creo que Dios cumple sueños. ¿Cuánto creen que Dios cumple sueños? Amén. Uy, parece que quedó solo aquí. ¿Cuánto creen que Dios cumple sueños? Amén. ¿Cuánto creen que Dios nos ayuda a realizarnos como persona? Amén. Claro que sí, pero no es nuestra prioridad. Nosotros debemos entender que esas son las añadiduras de Dios. Esa es la palabra del Señor, y son versículos que lo conocemos bien. Dice: buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios, y ¿qué más? Su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? En la cruz de Cristo. ¿Cuál es el reino de Dios? Ese es el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cuál es el reino de Dios? El predicar a Cristo resucitado. Gloria al Señor. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que dice serán añadidas. Pero hay una cosa primero que tenemos que hacer: buscar a Dios. Diga: buscar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no vengo aquí, no venimos nosotros aquí para ver qué nos da el Señor. ¿Cuánta gente vemos en la iglesia? Y muchas veces vemos frustración. Yo sí lo he hablado con el pastor Jorge, lo hemos hablado en esos 2 años maravillosos que hemos trabajado juntos, que trabajamos aquí juntos aquí en la iglesia. ¿Cuántas veces a la gente le dice, predicamos, y se escuchan predicaciones del Evangelio de las ofertas? ¿Ven? Porque el Señor te va, claro que sí, el Señor ayuda, el Señor te bendice. Pero ¿qué pasa cuando el Señor tienes una enfermedad y el Señor no, por su soberanía o por lo que sea, no sana esa enfermedad? O cuando está pasando una circunstancia y tú no ves el obrar de Dios. ¿Sabe que hay gente que se va frustrada de las iglesias? Porque predicamos un evangelio de que parece que es el evangelio de que Dios te lo da todo. A veces debemos entender, debemos cambiar ese concepto. Nosotros no venimos aquí para ver qué Dios nos va a dar. Al menos es mi concepto. Yo no vengo aquí para ver qué Dios me va a dar. Yo vengo aquí para dar al Señor, para dar mi adoración, para dar mi devoción a Dios, para dar mi comunión con los hermanos, para dar mi ofrenda, para dar mi diezmo, para poder bendecir a la gente. Cuando nosotros cambiamos ese concepto, es que es un boomerang. Todo, además es la palabra del Señor. Dice: todo lo que el hombre siembra, ¿qué sucede? Dice que va a cosechar. Por eso siembra amor, siembra abundancia, siembra cariño, siembra pasión por la gente, siembra compromiso con la gente. Lo que hizo Jesús en la cruz, Jesús fue sembrado literalmente en la cruz para que nosotros podamos alcanzar hoy un día domingo, día de resurrección. Podemos glorificar el nombre del Señor y decirle: Señor, gracias, porque yo recibo esa retribución. ¿Sabe por qué? Porque no va a haber otro sacrificio. Jesús no va a venir otra vez, y si Jesús viene, va a venir a buscar a su iglesia. Ya no va a haber otro sacrificio igual que Él hizo en la cruz. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que asearnos, tenemos que tomar ese regalo que el Señor nos ha dado, y tenemos que aprender del Señor. Así como Él se sembró en este mundo, de la misma forma nosotros poder sembrarnos en la gente, amar a la gente. Para mí no hay cosa más maravillosa de saber de que Jesús padeció en la cruz para que yo hoy pudiera ser lo que soy. Aunque no soy mucho,
pero lo que soy se lo debo al Señor. Todo se lo debo al Señor. Quiero dar. Y tú y yo tenemos mucho para dar. Tú tienes mucho para dar y yo tengo mucho para dar. ¿Sabes que a veces los pastores nos vamos a veces... Claro que sí, nos gusta hacer porque es nuestro compromiso con la gente, pero a veces no nos vamos del todo contentos de la iglesia. ¿Por qué no nos vamos? Porque vemos que las personas siguen con el mismo problema, con la misma dificultad, con su misma enfermedad, con su misma necesidad. Y a veces eso nos causa dolor, creo, ¿no? Que es el sentir que hay en nuestro corazón. Pero a veces nos vamos con la frustración por la falta de, no tanto de eso, sino de la falta de compromiso que muchas veces no vemos dentro de la iglesia. Y no sabemos retribuir el amor que el Señor nos ha dado. El Evangelio se define en 2 palabras. El Evangelio es cruz. Diga, es cruz. Eso es el Evangelio. Cuando el Señor predicaba, decía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En otras palabras, estaba diciendo, dispuesto a morir al mundo y a todas las apetencias que van en contra de la enseñanza que Él nos da. Aún va mucho más allá, y esto el pastor seguramente tiene mucha experiencia y tiene mucha más autoridad para hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque conoce, él ha ido por muchas partes del mundo, y me encantaba de este hermano que va a estar ministrando, Miguel se llama. Se habrá visto de personas que han muerto por el Evangelio. ¿O no, pastor? Y él mismo seguramente conocerá misioneros, cuánta gente muere por el Evangelio. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Cuando Jesús le dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Sabe cuál era el castigo? El peor castigo para aquel entonces era precisamente, es como que el Señor te está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, tome la silla eléctrica y sígame. Porque era el elemento de tortura más terrible que había en aquel entonces. Claro, cuando el Señor te pide eso, cuando el Señor nos pide eso, empezamos a pensarlo, como muchos lo pensaban al principio. ¿Sabe que hay gente que decía, ¿cómo yo voy a seguir a un maldito? Porque ¿sabe qué? Porque era considerado maldito todo aquel que era colgado sobre una cruz. Era considerado maldito. Entonces, y esto entre comillas, ¿vale? Qué feo era identificarse con un maestro que estaba siendo, porque estaba siendo juzgado como un criminal. Y lo señalaban, ese era el seguidor de Jesús, mira el seguidor de ese maldito, mira el seguidor de ese. No era fácil. ¿Usted cree que para la primera iglesia fue fácil establecerse en el mundo y llevar el Evangelio? Como no lo es fácil hoy. Tienes que presentarte delante de la gente. Hace unas semanas atrás tengo un compañero, espero que este vídeo me llegue ahí, pero tengo un compañero que es gay. ¿No? Gay. Yo, gay. Y me empezó a sacar y a argumentar un montón de cosas. Yo no le había dicho absolutamente nada. Pero ustedes son homófobos, ustedes son esto, ustedes son otros, ustedes son unos ultras, son unos anticuados, se han quedado ahí. No. ¿Sabe qué es lo que yo acepto? Lo que la palabra del Señor acepta. Y si la palabra no pasa el filtro de Dios, yo no tengo por qué darle viso bueno a algo. Y empezó, sin yo querer, ni siquiera le había sacado el tema. Y a veces, por eso, eres señalado. Y a veces somos señalados por eso. Fíjese, una de las cosas, y con esto voy a ir terminando. ¿Cuál era el origen de la crucifixión? El origen viene de los persas. Aunque la crucifixión está fijada como uno de los símbolos de crueldad del Imperio Romano, como una herramienta de tortura, esta práctica se originó en Asiria, donde fue utilizada sistemáticamente por los persas durante el siglo VI antes de Cristo, o sea, 600 años antes de Cristo. Posteriormente, Alejandro Magno, que es más conocido también y es conocido también como Alejandro el Grande, dice que copió este sistema y lo introdujo en los países del mar Mediterráneo en el siglo IV, o sea, 400 años antes de Cristo. Siendo los fenicios quienes probablemente lo introdujeron en Roma en el siglo III, o sea, 300 años antes de Cristo.
Otros orígenes posibles, tal parece que los romanos aprendieron la crucifixión de los cartagineses. ¿Quién eran los cartagineses? Los cártagos fue una antigua ciudad del norte de África, en la cual hoy es Túnez, quien la utilizaban contra los esclavos, los rebeldes. Escucha bien, ¿con quién se utilizaba este símbolo que muchas veces nosotros tenemos de la cruz, la crucifixión? Dice, quien era utilizada contra los esclavos, contra los rebeldes, contra los piratas, contra los cautivos de guerra y contra los criminales más sanguinarios. Para ellos estaba reservado la cruz. Es por eso que la crucifixión era considerada como la forma más humillante de morir. El reo era clavado en un poste, semidesnudo, con un cartel satírico o un cartel sátiro sobre la cabeza y expuesto a la intemperie hasta que la extrema debilidad física provocada por la falta de alimento y las heridas y la asfixia acababan con la vida del rey. Eso fue cruz. Eso significa la cruz de Jesús. Además, tanto las vestimentas como las pertenencias del crucificado podían ser reclamadas por el centurión como también por los soldados del grupo de ejecución. ¿Se acuerda que la palabra del Señor dice que echaron suerte entre ellos para ver quién se quedaba con su vestimenta? Era un castigo prohibido, escúcheme bien, era un castigo prohibido para el verdadero ciudadano romano. ¿Por qué? Debido al carácter humillante descrito, la crucifixión era una práctica vetada por los ciudadanos romanos condenados a la muerte. Un noble siempre se merecía el mejor de los tratos y hasta en las ejecuciones se mantenía esta orden. Así en el caso de que un ciudadano romano fuese condenado a muerte, antes de recibir la honorable muerte de la decapitación o mediante la práctica de seccionar la médula en la zona del cuello por el filo de una espada, algo similar así como la estocada en un toro, preferían esa muerte antes que morir en la cruz. Incluso en casos de alta traición, estaba mal visto colgar a un ciudadano romano que por propia concepción prefería morir a espada antes que la muerte lenta, dolorosa y vergonzosa de la crucifixión, donde no solo la muerte tardaba en llegar, sino que el reo se convertía en un espectáculo público y era objeto de mofa. Eso es lo que sufrió Jesús. Pero cuando vemos esto, vemos detrás el amor del Señor. Como dije al principio, no fue tanto el dolor que Jesús sufrió, el dolor físico, porque fue muy cruel lo que él sufrió. Dice la palabra del Señor que le daban de puñetazos en la cara. Pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, que cargaron una cruz sobre él y lo llevaron al monte para ser crucificado delante de tantos reos o de tantas personas, el justo por los injustos, como dice Isaías 53, casi 600 años antes de la venida, antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo anunciaba de que iba a venir el Salvador. Pero no fue tanto el dolor físico que Jesús sufrió. Sufrió el pecado tuyo y mi pecado, cargado sobre la cruz. El pecado de nosotros, dice, fue sobre él. Y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Jesús nos liberó de eso. Y termino con esto. 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Por eso hay gente que no puede entender esto. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero los que salvan, esto es a nosotros, que es poder de Dios. Esto lo decía el apóstol Pablo. Porque si bien Jesús es cierto, murió, yo no quiero amargarle la resurrección, la fiesta de resurrección en esta tarde, sino para que podamos tomar dimensión de lo que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Y para que podamos disfrutar, claro que sí, con gozo y con alegría, porque la tumba no lo pudo retener a él.
Nada lo pudo retener, gloria al Señor, porque Él al tercer día, como dice su palabra, dice que se levantó sobre los muertos triunfante, gloria al Señor, aleluya. Y Él dice que está a la diestra de nuestro Dios, ante nuestro Padre, gloria al Señor. No tan solo que está a la diestra de Dios, sino que dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Y esto tiene que provocar alegría y gozo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que conforme a su propósito han sido llamados. No hay condenación para ti, no hay condenación para mí, no hay condenación para todo aquel que se acerca a Dios. Y esa es la mejor noticia que podemos encontrar en la Biblia, de que hay redención por su sangre, gloria al Señor, el sacrificio perfecto en la cruz, la sangre del Cordero, gloria a Dios, que quita el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Quiere darle un aplauso al Señor, no se corte, déjela, porque Él es digno de recibir todo nuestro aplauso y todo nuestro reconocimiento a Él. Y hoy estamos nosotros gozosos y saber de que tu hermano ha sido comprado por Él. Hay algunos que dicen, no, es mi hermano en la fe. ¿Sabes que nosotros no somos hermanos en la fe? Porque somos hermanos en la sangre también. Porque hemos sido comprados por el mismo precio de sangre de nuestro Señor Jesús. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que salvan esto es a nosotros, es que es poder, dígalo, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció de Dios mediante la sabiduría, porque no es por sabiduría que tú conoces a Dios, porque no es por sabiduría que nosotros conocemos a Dios, sino que lo conocemos por revelación. Y a ti y a mí ha sido revelado Cristo Jesús en la cruz. Amén. ¿Cuántos han visto a Jesús? ¿A cuántos se les ha aparecido Jesús? ¿Verdad que no? O alguno puede ser. Pero lo hemos creído por la fe. Se nos reveló en nuestro espíritu. Dice, pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, diga, yo soy un llamado de Dios. Dígalo, yo soy un llamado de Dios. Dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y Cristo, sabiduría de Dios. Así que tú eres sabiduría de Dios. Tú, por tu sabiduría, porque Dios se le agradó revelarte a ti. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir los mismos pasos que ha seguido nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hay un precio y hay algo que pagar. Es algo que debemos nosotros entender, es de que debemos ser sembrados en este mundo. Mucho más allá de las apetencias que nosotros podamos tener. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.